¿Qué es lo que espera en el nuevo Congreso? Lo vamos a estar analizando. Además hay un nuevo congresista y una sorpresa. Tiene vínculos con Miami. Vamos a estar conociendo más de él en solamente unos segundos. Por otra parte, en este mes se cumple un año más de la muerte de Kennedy. Hay una cantidad de preguntas y respuestas tremenda. Tenemos a alguien que conoce muy bien el asunto. Ha estado en Washington. Ha tenido que testificar en más de una ocasión. Vamos a entrevistarlo de manera exclusiva para ustedes. Por otra parte, Cuba está al borde de una epidemia sin límites. Aquí vamos a estar analizando qué es lo que está pasando en Cuba, si nos puede afectar aquí en la Florida y cómo esto también afecta a los venezolanos y cuáles son los retos para Miami-Dade. Hace solamente unos días, pues los votantes del condado dijeron que no a una emisión de bono. Vamos a estar entrevistando al vocero del alcalde Carlos Jiménez, Mike Hernández, y nos va a explicar cuáles son las alternativas que tiene el condado. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos acá, ya estamos acá en Prohibido Callarse. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos al programa. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, es verdad. En solamente unos minutos vamos a tener a dos invitados que de alguna manera nos van a explicar quién es el nuevo miembro del Congreso y sus lazos con la ciudad de Miami. Pero antes quiero presentar a un querido amigo. Acaba de salir de Washington hace muy poquito, hasta hace solamente unos meses fue jefe de despacho hispano del presidente del Senado, Harry Reid. En este momento tiene su propia firma de consultoría, tiene vínculos muy estrechos con Miami, aquí trabajó en diferentes publicaciones, de aquí se fue para Washington y está de vuelta por acá. Un verdadero placer y un honor tener a José Parra aquí en el programa. Un placer es mío, Roberto, gracias por tenerme aquí. Un placer. Antes de pasar a ti, tengo una sorpresa para los televidentes. Vamos a hacer contacto primero con Francis Suárez. Mi querido Francis, ¿cómo está usted? Comisionado de la ciudad de Miami, ¿cómo anda? De lo más bien, Roberto, es un placer estar con todos ustedes. Bueno, además de darle la bienvenida a Francis, que siempre es un placer tenerlo aquí en el programa, hoy hay una sorpresa para los residentes de nuestra ciudad. Un primo de Francis acaba de ser seleccionado al Congreso por el área de West Virginia. ¿Es así o no, Francis? Es así, es el segundo distrito de West Virginia. Es un estado bastante pequeño y el congresista de esa zona, de ese distrito, fue elegida al Senado. Fue uno de los asientos en el Senado que se convirtió de demócrata a republicano y él se postuló para el escaño de ella y salió victorioso por acaso 3 puntos, así que fue muy reñido. Fue al Congreso, ¿verdad? Fue al Congreso, no fue al Senado, al Congreso. No, sí, el congresista de la zona de él fue elegido al Senado, él fue elegido exactamente al escaño de ella vacante. Te tengo una sorpresa a ti, Francis. Tengo tu tía ahí en la línea contigo, a Lala. Tengo a Lala ahí en la línea. Mi querida Lala Suárez, qué gusto tenerla en el programa. Me imagino que la familia tiene que estar celebrando todavía que el niño de la casa sea congresista ahora, ¿no? Por supuesto, estoy emocionada. ¿Cómo que no? Dígame cómo fue eso por allá y después me saluda a su sobrino que la está escuchando. Mira, precioso. Yo como inmigrante me siento que este país me ha aceptado y me ha abierto las puertas y gozo las libertades de este país. Y aquí en West Virginia me han aceptado a mí y han aceptado a mi hijo. Y lo lindo es que él, Alejandro, siempre menciona que su mamá es de Cuba. Y también menciona que yo fui presa en la cárcel de mujeres de Guanabacoa por varios meses y toda mi familia fue presa. Y aquí la gente de West Virginia me han recibido con las manos abiertas y con verdadero amor. Así que estoy gozando la belleza de este país. ¿Cómo que no? Además, me he encontrado con cubanos aquí en West Virginia. Hay uno que se llama José Asa, cuyo padre fue fusilado por Fidel en Santiago, y me he encontrado otros cubanos que tienen negocios, que han aprovechado las cosas de este país. Así que estoy muy emocionada de estar en West Virginia, pero además de hablarle a la gente de Miami, donde
vaya, nosotros siempre sentimos como una segunda Cuba, ¿no? Claro que sí. Lala, permíteme incorporar a su sobrino, a Francis, que está aquí. Además ayudó mucho en la campaña. Tengo entendido que Alex Muni estuvo aquí en Miami en más de una ocasión y que los cubanos de acá del área fueron muy generosos con él. Alex, Francis, adelante. Efectivamente, tuvimos un evento de recaudación de fondos que fue apoyado por varios congresistas de aquí, Mario, el ex congresista Lincoln Díaz Ballard, por supuesto, Ileana Ros-Lehtinen, la Fundación de Cubanos de Libertad, también fue parte del evento. Así que, como dijiste, Roberto, fue un evento en cual los cubanos de aquí de Miami adoptaron a su sobrino también, que es parte cubano y que vive en West Virginia, que era un senador en Maryland, y va a representar a los cubanos aquí en Miami, tanto como sus residentes en West Virginia, con honradez en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, pues Lala, para Francia, los dos, muchas felicidades. Vamos en los próximos días a tratar de conversar con Alex, cuyo padre precisamente de origen irlandés, luchó en Vietnam y pues nada, por todas partes le viene a Alex en lo político, tanto por parte de su padre como por parte de su mamá Lala, que es una activista y como ustedes acaban de escuchar, en los primeros meses del castrismo, pues sufrió prisión. Esa es la hermana del exalcalde de Miami, actual comisionado, Javier Suárez, así que tiene lazos muy estrechos con esta ciudad. Lala, para usted, muchas felicidades. Muchas gracias, un abrazo. Como que no, Francis, muchas cosas buenas. Y nada, esperamos que venga por acá para conversar sobre otros temas, pero muchas felicidades a toda la familia Suárez. Gracias. Como que no. Bueno, pues nada, qué cosa más linda, ¿verdad? Y esto es lo que da Estados Unidos, que una familia de inmigrantes por parte de padre irlandés, por parte de madre cubana, nada, se unen, tienen y logra llegar al Congreso. Esa es la maravilla de este país. No, totalmente de acuerdo y dejando a un lado la cuestión partidista, claro. la cuestión partidista, de verdad que es muy grato ver historias como esta. Son historias de realización y de triunfo y de superación. Efectivamente, acabas de dejar el Congreso hace unos meses atrás. Primero, en la vida de civil, ¿cómo te sientes ahora en la vida de civil? Ahora que dejaste ya las batallas continuas del Senado norteamericano. Además, te fuiste a tiempo, porque ahora lo que viene no va a ser fácil, ¿no? Sí, obviamente no va a ser fácil, como dices tú. Creo que mucha de la dinámica que había antes todavía va a continuar. Recordemos que gran parte de la dinámica que había era muchas veces intrapartido, no interpartido. Boehner, ¿cuántas veces no le tocó retirar proyectos de ley republicanos a raíz del ala que tenía conservadora que le hacía obstrucción? Obviamente las cosas van a ponerse mucho más interesantes porque ahora ocurre del lado del Senado. Muchos de los congresistas o senadores del corte de Ted Cruz o de Steve King sienten que tienen un mandato y que la agenda de ellos debe tener preponderancia en lo que se avecina. Déjame, después hablaremos de algunos de los mecanismos, pero lo que está diciendo Boehner en el día de hoy, lo que ha estado diciendo algunos congresistas republicanos es, nosotros hemos pasado más de 300 leyes en el Congreso. Puede que todas no sean buenas, pero algunas de ellas deberían haber sido escuchadas en el Senado y tu ex jefe no lo había dejado. El senador Reid no dejaba que ninguna de estas cosas se discutiera y lo que he estado escuchando a algunos republicanos es decir, nos critican a nosotros por no poner leyes como la ley de inmigración a votación. Sin embargo, Reid ha hecho esto con más de 300 proyectos republicanos. Me alegra que traes eso a colación. Mira, el proyecto de ley de inmigración solamente, si vamos, el argumento de ellos es que tienen 11 proyectos de ley que les dicen proyectos para generación de empleo. Esos 11 proyectos combinados no crearían ni siquiera la mitad de los trabajos que crearía el proyecto de ley migratorio que se pasó en el Senado con apoyo republicano. O sea, este no fue un proyecto de ley que simplemente se pasó con solo votos demócratas y ya. 14 republicanos se unieron, muchos de ellos conservadores, y sin embargo quedó muerto en la Cámara de Representantes. Pero ¿por qué actúa de la misma manera? Porque esos 14, aunque sean... Porque mira, muchos de esos proyectos de ley, por ejemplo, eran simplemente proyectos de ley que, supongamos, le quitarían fondos a la Agencia del Medio Ambiente.
el aire que tú y yo respiramos en este momento quedaría sujeto a ningún tipo de regulación. Pero ¿por qué no ponerlo en el piso y que fuera derrotado en el piso si ustedes tenían mayoría en ese momento? ¿Por qué no ponerlo en el piso y decir, vamos a votar si 51 senadores decidieron que eso era malo, que fuera malo, y si 51 de senadores decidieron que eso era bueno, que era bueno? Mira, una de esas, ¿por qué no? dentro de esos 300 que tú estás hablando, hay más de 50 proyectos que son el mismo, que era bloquear o desmantelar la reforma de salud. En eso fue claro, Reed, que él no iba a traer esa votación en el Pleno del Senado. Boehner dijo en el día de hoy que piensa pasar. Se intentó de traer una vez y a través, usando el mecanismo del presupuesto, se derrotó y se dejó a un lado. Y hay cantidad de proyectos de ley que también, a raíz de la obstrucción que había en el Senado, que no podíamos evacuar con suficiente rapidez. Era represalia, era ustedes no me dejan pasar esto, yo no lo voy a pasar esto. No era simplemente represalia, era cuestión de calendario. Un proyecto de ley en el Senado, para que se pueda mover, si todas las cosas están funcionando, necesita mínimo semana y media. Cuando comienzas a meter trabas desde el punto de vista de procedimiento, como pasaba continuamente, un proyecto de ley se extendía a un mes, mes y medio. Y por eso es que en este momento estamos operando no bajo un presupuesto normal, estamos operando bajo que le dicen una resolución de continuación. Desde hace 6 años. Que de hace 6 años, que se agarró 6 el o 7 años, yo no sé, creo que nada más que hemos tenido un presupuesto, ¿no? Básicamente, y se ha extendido, y se ha extendido, y se ha extendido, porque no hay consenso en un presupuesto Keystone, general. puede pasar Keystone. Boehner dijo en el día de hoy que ese es un proyecto que ellos piensan promover en la Cámara, lo piensan llevar al Senado. Es una pregunta para el presidente, pero vi un reporte hoy que decía que la Casa Blanca estaba contemplando y mirando qué se podía hacer con ese proyecto. Reforma fiscal, ¿puede que haya reforma fiscal en serio? Es posible, vamos a ver qué ponen sobre la mesa, pero yo creo que hay una inversión en infraestructura. He escuchado a algunos analistas republicanos decir, vamos a aceptar eso porque los gobernadores republicanos lo necesitan para echar adelante sus estados. La inversión en infraestructura, tantas veces que se trató de traer a votación y fracasó. Bajo diferentes figuras, fuera desde el principio, o sea, tocó muchos de los proyectos de los que están hablando ahora, trataron de incluirse en el acta del estímulo y hubo que sacarlos porque no estuvieron de acuerdo los republicanos en ese momento. Ese sí es uno que dudosamente yo veo que ¿va a cerrar el gobierno ahora? Vamos a ver. Porque ahora hay que pasar ahora. Es una pregunta para los republicanos. ¿En cuántas semanas ya? Tienen que terminarlo en diciembre. Tienen que terminarlo en diciembre. Si no, podemos tener el gobierno cerrado. Podría haber ¿Los demócratas van a obstruir esto? No para un cierre, no para mantenernos en el gobierno. Tenemos que pasar ahora a un tema que me parece importante, que es inmigración. Boehner ha dicho en el día de hoy de que si el presidente pasa esto por decreto, básicamente esto es la opción nuclear. No lo dijo así, pero dijo que está jugando con candela, se puede quemar, es la opción nuclear. ¿Qué hacer? Me da risa ese tipo de, ¿se quema el presidente? De declaraciones de Boehner. Si el Congreso no actúa, que en este caso es republicano, el presidente tiene que moverse en alguna forma, porque cada día que pasa hay un padre que es separado de su familia. Esto es cuestión personal, no es cuestión de política. Boehner tuvo desde junio del 2013 para actuar y no tenía que haber tomado el proyecto de ley del Senado. Sabemos que el representante de aquí de la Florida, Mario Díaz-Balart, tenía un proyecto de ley listo para que el liderazgo le diera la luz verde y lo trajeran a votación. No quisieron traer un proyecto de ley republicano a votación. ¿Qué va a pasar entonces? ¿La opción nuclear? Entonces, eso es cuestión. Mire, se rompieron las hostilidades. Si el presidente protege a muchas de estas familias que están trabajando, yo creo que está haciendo lo correcto. Y Boehner todavía tiene la opción de traer un proyecto de ley a votación, y lo mismo McConnell, aprobarlo y mandárselo al presidente. Y simplemente se acabó el cuento. Este cuento se acabó. Correcto. Muchísimas gracias, José. A ti. Y quiero una vez más reconocer el trabajo de José en Washington como básicamente jefe de la oficina hispana del senador Reed. Siempre estuvo disponible para los medios, siempre estuvo disponible como ahora ha estado para contestar las preguntas más difíciles y siempre estuvo dispuesto a ayudar a cualquiera que le pidiera la ayuda sin importar el partido a que la persona en la que persona militar. Para nosotros es un verdadero placer y un honor haberlo tenido allá y tenerlo ahora de vuelta por acá. De verdad que sí. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Roberto. Al contrario, honrado de que estés aquí en el programa y honrado del trabajo que hiciste. Vamos y regresamos en solamente unos segundos con otra persona que está bateando de triple. Sí, señor, el vocero del alcalde. Mira, también cada vez que lo llamamos está aquí. Va a hablar en solamente unos segundos aquí con nosotros, el Prohibido Callarse.
Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Nada más agradable que cuando los políticos se hacen disponibles, más allá de las críticas, de la diferencia que uno pueda tener, es parte de nuestro trabajo. Primero, halagar cuando hace falta, reconocer cuando es necesario y criticar cuando nos vemos en la obligación de hacerlo en nombre de usted y también de los principios que nosotros pues representamos. Y nuestro próximo invitado ha estado disponible desde el primer momento que asumió como vocero de la alcaldía de Jiménez. Y tengo que reconocer que está aquí no solamente porque él quiere, y en algunas ocasiones en las presentaciones no son fáciles para él, sino también porque el alcalde Jiménez le da la oportunidad de estar aquí. Así que al alcalde, muchísimas gracias por esa oportunidad. Mi querido Mike, ¿cómo está usted? Bien. Los votantes le dijeron abrumadoramente que no a la emisión de bono de casi 400 millones de dólares. ¿Qué va a hacer el alcalde en estos momentos? Tiene que formar el grupo interno dentro de la administración para explorar cómo pueden identificar esos fondos. Ahora, sí es claro que había otra opción anteriormente que fue rechazada por la comisión, que era, bueno, vamos a estudiar subir las multas, por ejemplo, para financiar el nuevo edificio, porque sí tenemos que quedar claro. Arreglarlo, pero ¿por qué un nuevo edificio, Mike? Les hablaba yo por la mañana en el radio, con todo respeto a los jueces, con todo el respeto a las personas involucradas, no quiero que en ningún momento se sienta que les estoy faltando el respeto, pero parece una perreta de muchachos. O sea, yo quiero mi edificio nuevo, yo quiero mi edificio nuevo, y no quieren escuchar hablar de otra alternativa. No digo de que que tenga que ser otra alternativa, pero por lo menos estar dispuesto a sentarse a escuchar, porque va y lo que podemos hacer es arreglar el edificio lo estamos haciendo ya por casi 5 años y por eso tienes que invertir 25 millones. Pero de todas maneras tenemos que arreglarlo, porque ese edificio no puede quedar así. Se está reparando, lo estamos arreglando, pero al fin y al cabo, como ha explicado el alcalde en varias ocasiones, tenemos un edificio que fue fabricado en los años 20. Y la Casa Blanca fue fabricada hace 200 años. Sí, y pero está ahí. La Casa Blanca durante las administraciones lo expanden. Pero ahora lo podemos arreglar también. Lo podemos arreglar y tenemos que arreglarlo, pero en algún momento no se tiene que hacer un edificio de 400 millones de dólares. Por eso el alcalde va a estudiar todas las opciones. Quizás es usar otro edificio que ya tienen en el condado y reestructurarlo. Hay opciones. No ha dicho el alcalde. El edificio federal está ahí vacío, esperando que alguien lo pida. Lo que el alcalde dijo en la comisión, el día que los comisionados aprobaron que esto fuera a la boleta en la elección de noviembre, fue: yo pienso que necesitamos, es la responsabilidad, no solamente legal, no, es la obligación, moral, es la obligación de nosotros arreglarlo. Pero ustedes lo quieren en la boleta, está bien, lo ponemos en la boleta. Si esto, y entonces en una entrevista que hizo con el Miami Herald, el alcalde dijo: yo no pienso que va a ser aprobado, pero los votantes tienen la última palabra. Ahora que no está aprobado, bueno, tenemos que buscar otras opciones, como estaba diciendo. Pero entre la opción está arreglarlo o ya se descartó. No es que no hay opción de arreglarlo, si lo están arreglando por varios años ya, así que sí lo están arreglando, pero lo que querían es los jueces y los abogados y la comunidad legal era un bono para tener otro edificio. Yo quisiera vivir en Cocoplum, me encantaría vivir en Cocoplum, y si me dan la oportunidad, pongo a una emisión de bono para ver si los televidentes quieren aprobarla y me mudan para Cocoplum a mí, pero me parece que eso no va a pasar tampoco. Cocoplum y la corte es un poco diferente. No, es lo mismo, básicamente es desechar a priori el poder arreglar este edificio, que me parece que eso no tiene sentido. Bueno, no, porque habían 25 millones de dólares. Tenemos desde el GEO Bond, que aprobaron los votantes en el 2004. Tenemos fondos disponibles para la reparación, aunque ya estamos reparándolo. Pero el problema es, Roberto, que no caben. Va a llegar un punto ya cuando ese se fabricó en los años 20, la población de Miami-Dade, del condado de Miami-Dade, que en ese entonces era Dade County, era alrededor de 200,000. Ahora tienes casi 3 millones de residentes en estos condados y, por supuesto, tenemos que crecer. Yo lo que no es necesariamente que realmente hubiera una comisión de personas responsables, arquitectos, etcétera, que evaluaran todas las posibilidades, no solamente la posibilidad de crear una corte nueva, porque me parece que eso no es sensato, porque de todas maneras tenemos que invertir más de 100 millones en arreglarla y hasta ahora nadie nos ha dicho, después de arreglada, qué vamos a hacer con ella. Hasta ahora lo que estamos, el monto que están hablando para la reparación es alrededor de 25 millones. Yo no sé de dónde están sacando los 100 millones. Los 25 millones te puede ayudar en mantener la estructura Cielito Lindo por 5 años. Pero eso es nada más que la base. No hemos identificado dinero todavía para el aire acondicionado, para el MO, que de todas maneras me parece que eso, pero ojalá que la comisión esta se dedique a analizarlo todo y sobre todo que Stern y mi querido amigo Jorge Luis López no se les ocurra poner una demanda, porque me parece que esto es lo que haría que el público se sintiera muchísimo más o sea, peor con ello.
la cosa esa que iban a hacer ahí Skyrise. O sea, ¿qué pasó con ellos? Era parte de un proyecto que, por supuesto, habían 6 proyectos que se presentaron ayer en la comisión. 4 de ellos fueron aprobados. 2 de ellos, uno de ellos fue rechazado, que era en Palmetto Bay, pero el de Skyrise era un empate, 6 votos a favor, 6 votos en contra. Quiero aclarar, van a debatir el tema de nuevo en 2 semanas, pero el público tiene que saber. Pienso que escuché al comisionado Suárez en tu programa de radio hoy, y lo tengo que corregir, quizás lo llamas. Los fondos, los 9 millones que el alcalde Jiménez propuso para ese proyecto, no tiene nada que ver con la estructura del edificio. No es infraestructura. Infraestructura alrededor del edificio, si cumplen con lo que dicen que van a cumplir. Ellos le entregaron información a la administración diciendo: nosotros vamos a crear, después de un año de terminar el proyecto, o sea, 2018, 2019, vamos a tener 571 puestos de trabajo permanentes, no de fabricar, no de construcción, permanentes. Si cumplen con eso, la administración en ese entonces le va a entregar los 9 millones en fondos para el alcantarillado, todo alrededor del edificio. Ellos tienen que pagar por eso por adelantado y nosotros les reembolsamos el dinero. Exacto. Okay. Así que no es, y con mucho respeto a cualquier comisionado, puede ser el comisionado Suárez, puede ser otras personas. Si están diciendo que son 9 millones de dólares que le vamos a entregar ahora, es incorrecto. Una de las cosas que he escuchado, y ya casi se nos acaba el tiempo, lo que he escuchado es que ya los cabilderos del condado de Miami-Dade escogieron a la nueva presidenta de la comisión del condado de Miami-Dade, y que el alcalde está mirando desde las gradas qué es lo que está pasando, que los cabilderos son los que están escogiendo pues esa posición tan importante. ¿Es eso verdad? No es verdad, ellos no se han escogido, ellos se sientan en el público y tienen que votar ellos mismos para designar cuál va a ser el próximo presidente y vicepresidente de la comisión. Hasta ahora tienes a Rebeca Sosa, la comisionada, está ahí por 2 años, pero se acaba el término. Este mes ya vamos a conocer quién va a ser la próxima. No solamente... Ya usted sabe que es básicamente... Es la próxima, y que es una afroamericana y que el apellido es Edmondson. Hay personas porque básicamente en la lo que he escuchado es que ya los cabilderos la escogieron a ella, que hubo una negociación. Los cabilderos no escogen nadie en la comisión. Y que el alcalde estaba mirando esto desde las gradas. No. ¿Eso no es verdad? El alcalde, primero que nada, no participa en ese proceso porque es una comisión independiente del alcalde y la administración. Y ellos, los 13, van a votar y seleccionar cuál es el próximo o la próxima líder de la comisión. Si es Edmondson, entonces que no me equivoqué, que los cabilderos la escogieron. No, los cabilderos no participan, ¿no? Roberto. Ellos no tienen voto. Ahora fuera del aire le cuento lo que yo sé, porque no lo puedo contar en el aire. Muchas gracias, Mike. Gracias. Regresamos. ¿Quién mató a Kennedy? Todavía no se sabe, pero hay teorías muy, muy puntuales y nuestro próximo invitado las maneja. Dallas, Texas, 22 de noviembre de 1963, 11:40 de la mañana. El Air Force One aterriza en el aeropuerto Love Field tras un vuelo de 5 minutos desde Fort Worth, donde el presidente había asistido a un desayuno. 11:51 de la mañana. La comitiva abandona el aeropuerto y se dirige hacia las calles de Dallas. En la limusina presidencial viajan, además del presidente y la primera dama, el gobernador de Texas, John Connally, con su esposa, y 2 agentes del servicio secreto. De las 11:51 a las 12:29 del mediodía, la comitiva circula a través de las calles de Dallas. La gente se agolpa en las aceras. La limusina realiza varias paradas para que el presidente salude a la multitud. 12:30 del mediodía. La comitiva entra en la Plaza Daly. Lleva 6 minutos de retraso respecto al horario previsto. Debe realizar un giro de 120 grados en la intersección de las calles Houston y Elm, en el cual la velocidad de la limusina presidencial se reduce considerablemente. Poco después de girar en Elm y al pasar frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas, se oye el sonido de un disparo.
Los agentes del servicio secreto que viajan en el coche detrás de la limusina aún no reaccionan. El presidente deja de saludar al público y acto seguido se oye otro disparo que hiere a Kennedy. El gobernador John Connally también ha sido herido. Su esposa tira de él para recostarlo sobre el asiento. Kennedy yace inclinado hacia adelante en el asiento trasero de la limusina. De repente, un tercer disparo hace blanco justo en la cabeza de Kennedy. La primera dama reacciona saltando hacia la parte trasera de la limusina. Un agente del servicio secreto consigue alcanzar el maletero del automóvil presidencial, pero ya es demasiado tarde para proteger al presidente. La confusión es enorme. La limusina parece frenar y de repente acelera para dirigirse a toda velocidad hacia el hospital Parkland, donde John F. Kennedy es declarado oficialmente muerto. Efectivamente, este 22 de noviembre se cumple otro aniversario de la muerte de John F. Kennedy, un asesinato todavía sin resolver del todo, aunque la comisión Warren llega a conclusiones que ellos dicen que son definitivas. Nadie ha quedado muy satisfecho con esas conclusiones, y entre las personas que duda de que esa comisión haya concluido toda la verdad. Esto es nuestro invitado Antonio Veciana. Veciana, gracias por acompañarnos. Veciana acaba de llegar de Washington, estuvo en septiembre en Washington y precisamente una vez más el tema de la muerte de Kennedy ha sido abordado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Roberto. Una asociación norteamericana que se ocupa de research y archivo de todos los asesinatos, sobre todo el de Kennedy, convocó a una reunión que se celebró en el Hotel Hyatt de Bethesda, y fueron como 200 asistentes. Okay. Ahí habían autores de libros, habían personajes como por ejemplo Wayne Smith, habían investigadores, y fue muy interesante. La razón era que se cumplía 50 años del informe Warren. El informe Warren fue un informe que el presidente Lyndon Johnson realizó, convocó a una reunión presidida por Warren para investigar. Hizo un informe a los 10 meses en septiembre del año 64. Pero fue tan simplista y todos los que estaban allí en aquella reunión, donde había hasta funcionarios de la CIA, creían que el informe tuvo una misión, que fue eludir la verdad. Y encubrirla. Encubrirla. Y efectivamente, todos los que estaban allí se manifestaron en contra de la comisión Warren, y por eso fue que se convocó esa reunión. ¿Cuál es tu papel? ¿Por qué tú, durante tantos años, tú has estado diciendo no sabemos todo de la muerte de Kennedy? ¿Por qué lo has estado haciendo? Aún a riesgo personal, ¿no? Bueno, primero porque yo soy partidario de la verdad. Okay. Y yo al principio no admiré mucho a Kennedy, pero terminé, después que estudié muy bien su actuación, que fue un presidente extraordinario. Y realmente quisiera que la verdad se ¿Cuál es la verdad para ti? Bueno, no para mí. Mira, yo quiero explicarte lo siguiente. De acuerdo, en los próximos días, en este mismo programa, Prohibido Callarse, y en este mismo canal, voy a hacer revelaciones de aspectos nunca conocidos por la comunidad de Miami en relación con el presidente Kennedy. Primero, voy a revelar quién era Morris Bishop. Morris Bishop fue un alto funcionario de la CIA con el cual yo trabajé por más de 10 años en Cuba, en Estados Unidos y en Sudamérica, en diferentes países. Ese es el nombre de guerra de él. ¿Tú vas a revelar su verdadero nombre? Su verdadero nombre lo voy a revelar. Okay. Lo revelé allí y todo el mundo estuvo de acuerdo. Okay. Segundo, voy a explicar en los próximos programas que vamos a realizar. En esos programas que vamos a tener. Por ejemplo, hay 1000 documentos escondidos por la CIA sobre el asesinato del presidente Kennedy. ¿Por qué? Bueno, ¿Los implican a ellos? No esos, se sabe, esos documentos han sido clasificados. La CIA ha prometido que en los próximos años empezará a divulgarlo. La gente entiende que eso es una estrategia para nunca divulgarlos. Después voy a revelar también, Oswald fue al consulado cubano en México
pero realmente él fue porque siguió las instrucciones de la CIA y fue engañado por la CIA, porque había... ¿Tú tienes prueba de eso? Como no, lo voy a ¿Vas a presentarlo aquí en este programa? Lo voy a presentar en este programa. Es más, voy también a expresar, Robert Kennedy, el hermano del presidente, dijo, y lo voy a evidenciar con pruebas, de que había habido más de una persona disparando sobre su hermano. Estas son algunas de las revelaciones que usted va a escuchar aquí en Prohibido Callarse en los próximos días a través de Antonio Veciana. Hoy solamente hemos querido presentarlo a él en una serie especial que vamos a estar realizando durante el mes de noviembre con la ayuda de él, los documentos que él tiene, las pruebas que él ha podido conseguir aquí en Prohibido Callarse. Vamos a hablar del asesinato de Kennedy y por primera vez se van a presentar documentos inéditos que usted los va a ver por primera vez. Pero antes de despedirnos, vamos a poner nuevamente esto en contexto. ¿Un complot de la CIA? ¿Un plan del vicepresidente Lyndon B. Johnson? ¿Una operación de la KGB y del gobierno de Fidel Castro? ¿Una venganza de la mafia? ¿O una conspiración del conservadurismo estadounidense? Son algunas de las hipótesis sobre el asesinato de John F. Kennedy. La Comisión Warren concluye que Lee Harvey Oswald era el asesino del presidente, pero obvió u omitió quizás el dato más novedoso que sitúa a Oswald en una trama México-cubana rusa pasada por alto primero y literalmente borrada del mapa después por la CIA y el FBI. Oswald había sido parte de la Armada estadounidense y había desertado a la Unión Soviética en octubre de 1959. Residió en Minsk, donde se casa con una hija de un coronel de la KGB en 1961. Y en 1962, la pareja regresa a Estados Unidos. 7 semanas antes del asesinato de Kennedy, Oswald viaja a México, donde establece contactos con la inteligencia castrista en la Embajada de Cuba. Ok, ¿qué más vamos a conocer en los próximos días, Antonio? Bueno, Roberto, el asesinato fue realmente un golpe de Estado. No hay la menor duda y ha sido aceptado por muchísimas personalidades ya que están haciendo esta investigación. Ahora, ¿por qué lo mataron? Ajá. Bueno, lo mataron porque querían eliminar a un presidente que ellos estimaban que estaba traicionando y poniendo en peligro la seguridad nacional al estar dialogando con Castro y con la Unión Soviética para evitar la Guerra Fría. Ahora, otra cosa que voy a revelar son quiénes participaron en este asesinato. Es decir, fue un producto de una conspiración. Okay. Pero los funcionarios de la CIA, hubo mandos militares y también miembros de la mafia que trabajaron en esta conspiración. El gobierno cubano sabía, no que participara, sabía que iban a matar a Kennedy. Porque todo parece indicar por declaraciones que han salido en los meses después y semanas antes, que el gobierno cubano presentía o sabía de que a Kennedy lo iban a matar. ¿Tenía información de la inteligencia, de sus agentes de inteligencia aquí? Eso es falso. Precisamente los conspiradores lo que querían era culpar a Castro del asesinato. Una de las razones principales era culpar a Castro del asesinato de Kennedy. Ok, esos son algunos de los detalles que va a estar revelando en este programa especial que comienza la semana que viene aquí en Prohibido Callarse, Antonio Veciana. La muerte de Kennedy, todavía una incógnita, sin develar. Él tiene información que va a compartir con ustedes y hay diferentes cubanos involucrados en este tema. Uno de ellos es la hermana de un famoso político aquí de Miami, que estaremos hablando de ella, que según su propio testimonio, y esto lo estaremos revelando en los próximos días, ella se recibe a Oswald en su casa, días antes de que Oswald partiera, o sea, de que Kennedy fuera asesinado. ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué no quiere hablar? Antonio nos los va a contar en las próximas semanas también. Pues regresamos aquí en Prohibido Callarse.
Regresamos aquí a Prohibido Callarse y con todo este lío político no hemos estado siguiendo algunas de las noticias que siguen siendo noticias a pesar de que nosotros no las cubrimos, a pesar de que ustedes no se enteran, a pesar de que no aparecen en las primeras páginas de los periódicos. Y uno de estas informaciones que acaparaba el día informativo era las enfermedades contagiosas, el ébola, lo que estaba pasando en Cuba con el cólera, con el dengue y lo que estaba pasando en Venezuela. Hemos querido rescatar este tema para beneficio de nuestros televidentes y para ponernos al día de qué es lo que está pasando. Y precisamente tenemos al doctor Jorge Martínez y al doctor Darcy Ferrer. Comencemos por el doctor Darcy Ferrer. Doctor, a pesar de que nosotros no hablamos, el cólera sigue en Cuba y toda una serie de cosas sucediendo. Pónganos al día. Sí, el lío es que no se han modificado las condiciones desfavorables que existen a nivel, a lo ancho y largo de toda la isla. O sea, la situación higiénica, la situación con el agua, la falta de médicos por la exportación. ¿Está más grave ahora? Sí, eso cada día se va deteriorando más. Hay vertederos de basuras por todas partes y hay un abandono desde hace muchos años por cuestión económica. Pero es que eso, nos vienen diciendo eso desde hace mucho tiempo, doctor. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que hace que en estos momentos sea más peligroso? Jorge, ¿qué es lo que hace Lo que hace más peligroso es que cada vez hay más casos. Y mientras, ¿De cólera en Cuba? De cólera en Cuba. Y no solo Cuba. También que acabo de leer un dato de la Organización Mundial de la Salud sobre Venezuela. Es el país con más dengue y chikungunya de todo el hemisferio completo. Venezuela. ¿En Venezuela? Venezuela. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de eso para el resto del hemisferio y para nosotros aquí en Miami? Lo mismo, que mientras más casos hayan, la posibilidad de contaminación y de que se extienda a otros lugares es mucho mayor. Okay. O sea, mientras más aumente la espiral de contaminación, más posibilidades de que penetre en los Estados Unidos o en otros países de Sudamérica o Centroamérica. O sea, esto va a ir en crecimiento mientras no se haga algo correcto para eliminar el vector que es el mosquito. No, el problema no es que haya más casos. O sea, el problema es que cada vez se complica más la situación de poder tener una respuesta efectiva ante un hecho de un brote epidémico mucho mayor. Digamos, recordemos la epidemia del 81, que hubo más de 10.000 casos de dengue hemorrágico. Eso hoy día tiene un ingrediente nacional mucho más favorable a que en vez de haber 10.000 casos de dengue hemorrágico, o en el 2001 hubo otra gran epidemia también en La Habana. Si esta situación biológica ocurre por distintos factores que provoquen que se desate una epidemia, pues las posibilidades de que se masifique por todo el país son mucho mayores. Las condiciones de enfrentar o afrontar este tipo de situación biológica por parte de las estructuras institucionales del país pues son mucho más desfavorables. Hoy hay menos aparatos para fumigar, hoy hay menos camiones para recoger escombros, hoy el agua se contamina mucho más que hace 3, 4 o 5 años atrás. Hoy hay más necesidad de almacenar el agua en las casas porque no hay abasto de agua corriente en las tuberías. Algunas personas que han estado en Cuba recientemente me dicen que el agua es carmelita. Sí, y yo las he visto incluso en muchos lugares, no solo carmelita, es que también tú ves hasta parásitos muchas veces, porque las tuberías. Yo leí un reporte hace 7, 8 años atrás que decía que el 60% de la infraestructura hidráulica estaba en condiciones completamente lamentables y hay mucha contaminación entre el agua potable y las aguas bañales. Mira, yo hace 20 años cuando salí de Cuba, tiré unas fotos de cómo en la calle Monte, me recuerdo en La Habana, estaban saliendo las aguas bañales hacia las aceras y hacia todas partes. Eso fue hace 20 años. 20 años después, sin haberle hecho nada, yo no me imagino dónde estarán esas aguas metidas allá. Doctor, una de las cosas que estaba leyendo que usted me envió hace solamente unos días es de que hay un nuevo peligro, precisamente epidemiológico aquí en los Estados Unidos y que no se ha estado publicando precisamente por la cobertura que se le ha estado dando este año electoral. Háblanos de eso. Mira, hay dos cosas que yo quería hablar. Una es no es nuevo. Es una enfermedad que ya se conoce en Centroamérica y en Sudamérica, pero por primera vez está entrando en Estados Unidos. Se llama el Chagas. ¿Qué es eso? El Chagas es un parásito, es un Trypanosoma curtis. Este es un parásito que puede crear diferentes enfermedades, entre ellos una miocarditis. O sea, si no empezamos a darle, estamos en alerta aquí en la Florida, si no empezamos a prestar atención a esto... Pero espérese un momentico, porque usted me dice estas cosas más asustan. Okay. Me empieza a decir, ya yo me sentí el parásito entrándome. No. ¿Cómo que te explique? Vamos a ver. Dale para el cardiólogo. Ya habíamos...
de aquí. Dígame, ¿cómo entra esa cosa? Es sencillo. Es un bichito bien chiquitico que tiene una trompita. Ajá. Le dicen como que el beso que mata. Ok. Porque tiene una trompita como si te besara. ¿Pero cómo penetra ahí? Cuando él te pica. ¿Pero es un mosquito? ¿Es un...? No, es un bichito chiquitico como una garrapatica, vamos a decir así. ¿Pero cómo se mueve? ¿Lo traen los animales? Lo traen los animales pasan a las casas de las personas. Ok, es como una garrapata. Como una garrapata, pero puede vivir donde quiere, más alargadita. Ok. Te voy a traer fotos la próxima. No me traigan ninguno, tráigame la foto. La foto nada más. Y lo van a ver que es un bichito, te puede picar, no cuando pica él te infesta, sino cuando él pica al momento de feca. Y en la defecación está el tripanosoma y ahí puede penetrar en la piel. ¿Y eso está aquí? Ya está aquí. ¿Aquí en los Estados Unidos en la Florida? No, en Estados Unidos hay, en Florida todavía no sé si se ha podido detectar, pero ya el bichito está, la enfermedad está y ahí se ha extendido por todo Centroamérica, Sudamérica y México y parece o sea que está llegando por el oeste. Ha entrado a través, parece, de la frontera de California, la misma Nuevo México, la misma por allá. migración, parece que lo ha ido trayendo para acá. Otro punto que no se ha hablado hace mucho y creo que es importante es el enterovirus D68. No ha bajado su frecuencia. Que eso habíamos dicho que iba a bajar la frecuencia, era bien importante. Bueno, no ha bajado, tuvo porque dos cosas. Básicamente era un virus que venía, o sea, estacional. Estacional, debería haber empezado a bajar en octubre. En el otoño. No ha bajado, e inclusive hizo una pequeña mutación, vamos a decirlo así. Ya los adultos lo están padeciendo, han muerto varios adultos, hay 9 niños muertos, hay más de 55 ya con parálisis. Wow. Y una de las cosas más serias que es que en estos niños el 45% se está detectando con diabetes tipo 1 insulino dependiente. Sí, y con el enterovirus lo principal es que ante cualquier fiebrecita y debilidad muscular de los niños hay que correr con ellos a la consulta de un especialista. Y lo otro es que el escenario también se hace muy desfavorable con todo este envío de miles de médicos, digamos, a África, claro, donde no solo está el ébola, que tiene aterrado medio África y medio mundo, sino que también hay otras cosas como la enfermedad de Lassa, que igual es por otra situación de que los pacientes sufren de hemorragia, sufren de un cuadro muy similar al ébola, y eso pues está preocupando a los especialistas que en medio de todo la atención que se le está dando al ébola, un poco que están dejando descuidadas estas otras enfermedades que también tienen ciclos de brotes y epidemias. Y estos médicos cubanos, recordemos que los médicos cubanos fueron a Haití solidariamente a resolver el problema del cólera en Haití, y hoy Cuba todavía tiene reporte de casos de cólera y se sabe que hay cuadros clínicos de pacientes que son muy similares al cólera, aunque en hoja clínica tú no puedas poner un diagnóstico dentro de la isla que diga este paciente tiene cólera, porque eso le cuesta a médicos de 15 a 25 años de privación de libertad. Pues decir eso. No, decir eso te son capaces hasta de fusilarte, porque es una manera de comprometer. Es lo mismo que está pasando en Venezuela. O sea, si uno habla de que hay una enfermedad, pues ya eso es una conspiración de la CIA que atenta contra Es un esquema autoconocido. Cuando en Cuba ha habido casos de brotes o epidemias de dengue hemorrágico, con, por ejemplo, hospitales completos dispuestos solamente para casos de dengue. En este caso, siempre en La Habana, el que toman para eso es la Covadonga. Ha habido momentos donde la Covadonga ha estado repleta de camas con enfermos de dengue hemorrágico y ni el Granma, ni el Trabajadores, ni la Mesa Redonda, ni el gobierno asume de que el país está sufriendo la batida de estas epidemias, y los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud que están radicados con sus oficinas en Cuba son totalmente cómplices de todo este negar o desconocer la realidad, porque a las autoridades de Cuba no quieren, o sea, siempre evitan disminuir la entrada de turistas en el país y manchar de alguna manera el mito de que Cuba es una potencia médica. Una de las cosas que, y va más de una ocasión algunos televidentes me han preguntado, porque ustedes hablan de esto, porque es importante hablar de esto. Esto no solamente debe ser abordado cuando es titular en los periódicos. Y en algunas ocasiones nosotros creemos que porque las noticias no están en primera plana, porque en programas como este no se discute estos temas que no existen, y lamentablemente pues entonces empezamos a no tomar las medidas, las precauciones que tenemos para protegernos. Sin lugar a dudas estamos muy lejos todavía de tener una crisis sanitaria en los Estados Unidos. Probablemente nunca la lleguemos a tener, pero solamente la vamos a poder evitar si estamos informados. Y hay algunas personas que creen que informar es provocar pues incertidumbre, pánico, etcétera. Yo creo que la incertidumbre y el
pánico se provoca cuando no se informa debidamente, cuando no se informa profesionalmente. Ustedes son los que tienen que, como señalaba el doctor Darcy Ferrete, si su hijo tiene fiebre, llévelo al médico. Si usted ve una persona que acaba de llegar del exterior y esta persona no se siente bien, pues tenga cuidado. Y nosotros tenemos continuamente contacto con personas que vienen de América Latina, con personas que vienen de otros países, porque Miami es una ciudad tremendamente cosmopolita. Y debemos de tomar esas precauciones mínimas para nosotros mismos, para nuestra familia y para nuestra ciudad, tratar de protegerla. En la cuestión del ébola, doctor. Del ébola. Ajá. Interesante. Una de las cosas más interesantes del ébola es que no ha disminuido. Muchas personas me dicen, oye, ¿se acabó el ébola? No. Pues puedo explicar, se acabó la información. El ébola está, del 25 de octubre para acá, ha aumentado en un 40% los casos de ébola. En Sierra Leona hay familias enteras que se están pudriendo, literalmente pudriéndose en las casas porque no los pueden recoger de tanta cantidad de muertos que está habiendo. De trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, han muerto más de... ¿Y esos videos no salen? Han muerto más de 310. Se han enfermado 570. O sea, estamos viendo que se sigue incrementando, sigue la preocupación. En Liberia está pasando una cosa, que las pacientes se están yendo a los hospitales, las camas están vacías y todo el mundo dice, no, está disminuyendo la muerte. No, los están enterrando ellos porque no quiere que los cremen, porque por la religión no le permiten que los cuerpos sean cremados y se los llevan. Mira, si antes del 1 de diciembre no estamos 70-70, que quiere decir 70% de los pacientes que se enfermen de ébola a ponerle tratamiento y tenerlo en isolation, o el 70% de los entierros no se hacen adecuadamente, la epidemia de ébola la vamos a tener mundial. Gracias a Dios Estados Unidos lo ha logrado controlar, pero no quiere decir que no vamos a tenerla. O sea, la preparación hay que seguirla manteniendo, hay que seguirse informando, hay que estar preparado, porque puede irse de la mano como se fue el primer caso que tuvimos en Dallas, pero además saber que nosotros somos el primer ejército en nuestra familia, en nuestras casas, que con una simple lavado de manos durante 20 segundos podemos evitar ébola, podemos evitar el enterovirus y muchas más enfermedades. ¿Qué te pasa la publicidad? ¿Cómo se llama la cosita esa? Chagas. Chagas. Ahora, tengo a la doctora Mari Reyes, pero mientras doctora, usted hable, mientras usted hable y da la explicación que usted da, ¿cómo? Chagas, ¿no? Chagas. Me explica por dónde entra Chagas. Regresamos. Gracias. Sí, yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y yo los quiero ayudar. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida. Con más de 15 años de experiencia, yo quiero ayudarle ahora a su familia. Usted lo puede llamar para esa primera consulta gratis para ver cuáles son los detalles en una ley de bancarrota que le puede ayudar a usted. Si usted se siente agotado, si no puede más con la deuda, si te tienes las llamadas loco, es hora de pensar de una bancarrota. La ley de bancarrota va a ayudarte con diferentes clases de deudas. Y recuérdese, con la primera consulta gratis no tienes nada que perder. Vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a hablar de exactamente cuáles son las cosas que podemos hacer en la ley de bancarrota para ayudar a su familia. Yo tengo clientes que me llegan que ni saben que cosas como carros que están demasiado alto de pago mensual o casas que las mensualidades también están muy altas se pueden reducir. Sí, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Yo sé que hay muchas personas en la calle que te dicen que va a pasar esto o no va a pasar lo otro, pero sépalo que con mi oficina vas a oír yo mismo, de una abogada, y te va a explicar qué cosas se pueden hacer en la ley de bancarrota. Llámanos hoy para esa primera consulta que le acabo de explicar al 305-476-1900. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y los quiero ayudar. De nuevo, esos 15 años de experiencia quiero usarlos para el beneficio de su familia. Llámanos hoy y hablaremos. Gracias. Okay. Llegamos al final. El bichito, el chagra, ¿no? Chagra. Lo que hace lo pica uno, ¿no? Lo pica. Lo pica uno, y si defeca al momento de estarlo picando, ¿es que causa qué? El tripanosoma, que es un parásito que penetra y puede provocar inflamación del corazón, de la membrana del corazón. Y eso ya está entrando también. Sí, ya lo tenemos por acá. Ok. Hay que... Cambio climático. No. Ni una más. El cambio climático. Ni una más, ni una más. Los camarones se van. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, que Dios nos acompaña a todos. Vale, Julia, nos fuimos. Nos quedamos sin programa.